Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos un día más en la presencia de Dios para compartir una nueva palabra. Hoy quiero compartir con vos y seguir con el tema de la seguridad. Cuando tu seguridad, como veíamos la semana pasada, cuando tu seguridad beneficia a otros, a otras personas. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 1 al 10 lo siguiente. Nos habla de la fe de un oficial romano. Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso, a la gente regresó a Capernaum. En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa del oficial, envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque yo no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Hoy hemos visto en los versículos, hoy hemos visto en el versículo 10 del capítulo 7 lo siguiente, cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¿Qué efectividad? Hoy vemos qué efectividad. ¿Te acordás del título del mensaje pasado? ¿Qué efectividad? Hablaba de la efectividad de la seguridad espiritual del Señor Jesús. Ahora acá vemos qué efectividad, pero ya no del Señor Jesús, ni siquiera de uno del pueblo de Israel. Estamos hablando de un romano, estamos hablando de alguien que no conocía al único Dios, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían muchos ídolos. Estamos hablando de alguien que no pertenecía al pacto, estaba ajeno a las promesas de Dios, pero que sí tenía la fe suficiente como para poder beneficiar a otra persona. La seguridad estaba en un oficial romano, un centurión. Nos dice los versículos entonces 1 y 2 que hemos leído la fe del oficial romano. Cuando Jesús terminó de decir todo eso, la gente regresó a Capernaum. En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba a punto de morir, enfermo y a punto de morir. ¿Sí? Entonces, aquí yo te quiero mostrar algunas cositas que en situaciones que requieren pedido espiritual, escúchame bien esta palabra, en situaciones que requieren pedido espiritual, es vital reconocer identidad. ¿Quién es quién en esta historia de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es la persona que está en necesidad? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que saber es que mi seguridad, cuando hablamos de palabra de seguridad, mi seguridad está anclada en mi única esperanza, que es el Señor Jesús. No hay esperanza fuera del Señor Jesús. Hay falsas esperanzas en el mundo, pero Pablo llegó a decirlo en una de sus cartas que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria y que Dios nos hace abundar en esperanza para que ya creamos en Él en esperanza, contra esperanza. Nuestra esperanza, la esperanza es Dios. La seguridad es Dios.
Humanamente no hay esperanza alguna donde uno pueda anclarse, donde uno pueda poner su fe y saber que no va a ser defraudado. La Biblia dice que el que en él creyere no será avergonzado ni defraudado jamás. Y esta esperanza viene cuando vos y yo reconocemos que en la cruz del Calvario Jesús pagó ante el Padre la deuda de todos los pecados de la humanidad, pero de tus pecados, hacerlo personalizado, y mis pecados los clavó en la cruz. La sentencia fue cancelada, el perdón fue comprado y la resurrección de Jesús ha dado la vida eterna y la seguridad de que vivimos con el Señor para siempre, de que de esta tierra nos vamos al cielo para estar con Él para siempre, pero en esta tierra ya disfrutamos de una relación personal con Dios. Esa seguridad ahora me ayuda a beneficiar, a darle a otros, y así como yo recibí de gracia, también le doy a otros de gracia, y aquí lo encontramos en el oficial romano. Vino a Jesús, este oficial, el único que lo podía ayudar, el único que sabía que tenía la autoridad y la palabra de autoridad creativa y milagrosa de poder hacer un milagro sobre su esclavo enfermo, su servidor enfermo, y sacarlo del lecho de la muerte. Porque muchas veces, si te has encontrado, vos tenés familiares, o tenés amigos, o tenés compañeros de trabajo, o tenés conocidos, o desconocidos, pero no sé, pero vos tenés gente que te rodea, que la necesidad de esas personas, que la necesidad de otro, la necesidad de esa persona puede ser mortal. Espiritualmente hablando, puede ser mortal a tal punto que no le permite acercarse a Dios. A veces no es mortal, pero no le permite acercarse a Dios. Recordá el ejemplo de los 4 amigos que llevaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús porque no podía valerse por sí mismo. O la hija de Jairo que había muerto y no podía ella levantarse por sí mismo y tuvo que ir al Señor Jesús a resucitarla bajo la intercesión de su Padre. O Lot, que no tenía, como ahora lo hablaba el otro día de Génesis, que no podía ocuparse de acercarse a Dios y de buscar a Dios y de interceder por Sodoma y Gomorra porque estaba preocupado por sus negocios y no podía por sí mismo acercarse a Dios. Abraham tuvo que pagar el precio de acercarse a Dios por él y rescatarlo de la destrucción de la tierra. Y muchas personas estás rodeado de necesidad, aún en la misma familia tuya, aún en el más cercano tuyo, no sé, pero estás rodeado de necesidad de intercesión. Y vos tenés que pedirle a Jesús por otro, porque Él por sí mismo no puede acercarse. Le decís, Señor Jesús, yo vengo a ti. Porque Él, por Él mismo, no puede acercarse, aunque quiera no puede acercarse. Pero yo vengo en representación de Él y oro e intercedo por Él porque sé que vos en Él vas a hacer la obra porque yo pagué el precio por Él. Y vos vas a hacer el milagro en Él. No por Él, sino por tu gracia, pero porque yo estoy acercándome a ti y mi seguridad en ti ahora lo beneficia a Él. ¿Me comprendés cuál es el mensaje? Todo lo que tengo y todo lo que soy es por la gracia de Dios. Esa es mi base para acercarme a Dios. Mira, acá le están diciendo, sí, Señor Jesús, si alguien merece ayuda tuya es Él. ¿Por qué? Porque ama al pueblo judío, porque nos construyó un lugar de adoración, porque ama a la nación de Israel, porque es una muy buena persona, porque... Pero ¿cómo se consideraba? No soy digno, soy un oficial romano, soy un centurión, soy un alto funcionario del ejército, pero no soy digno, ni siquiera soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de venir a ti. Ni siquiera me puedo acercarme a ti. ¿Cómo veían los demás a este centurión? La opinión humana sobre los merecimientos. Merece delante de Dios. Merece. Delante de Dios no merecemos absolutamente nada. Permitidme que sea honesto con vos y conmigo. Todo es por gracia. Recuerdo un mensaje de mi pastor que partió en la presencia del Señor ya cuando predicó 1 Corintios 4:7. Dice, ¿qué tienes en la vida que no hayas recibido?
Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, como si fuera tuyo? Todo lo que sos y todo lo que tenés y todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo viene de Dios y viene por la gracia de Dios. Entonces yo vengo a la presencia de Dios sin merecimientos. Yo vengo a la presencia de Dios por el único merecimiento de Dios, que es la sangre del Señor Jesucristo. Señor, si merezco, es porque la sangre mereció. Si merezco es porque la sangre derramada del Señor Jesucristo hizo merecimientos para mí, no por mi merecimiento propio. Yo no tengo dignidad delante de ti, yo no tengo merecimiento alguno, yo no tengo valor alguno, yo no tengo obra que pueda presentar delante de tu presencia que me habilite a venir a ti. Solo la sangre del Señor Jesús. Y como esa sangre también me ayuda a mí, esa sangre también la ayuda a la otra persona. Entonces es una persona que es generosa para construir una sinagoga y un lugar de adoración para el pueblo judío, nos está mostrando en este oficial que es generoso para pedir también por otros. El espíritu de generosidad tiene que estar presente, ¿ves? Vos lo ves acá en este soldado, lo hizo para construir y ahora lo hace para rogar por otros. Entonces, ¿cómo se expresa la seguridad que beneficia a otros? Cuando vos recibís la palabra de seguridad que beneficia a otros, vos tenés una confianza. Este hombre, oficial romano, dijo, yo no merezco venir a ti, ni siquiera tengo la dignidad de acercarme a ti. Hoy, no venir a Jesús y no acercarse al Señor Jesús es desprecio y pecado. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con confianza, en plena certidumbre de fe, y que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia del Señor Jesucristo para pedir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque ahora tenemos a un Señor Jesucristo que murió, que resucitó, que está a la derecha del Padre, que vive para interceder por nosotros y que ahora Él nos dice, vení con tus cargas a mí y vení con las cargas de otro a mí. Y ahora es el tiempo de acercarnos. Ahora acercarnos es un pecado. No acercarnos es una falta grave delante de Dios. La palabra de seguridad te da convicción y produce creación de milagros. La palabra a la distancia. Vos podés orar y creer que vos cuando estás orando envías la palabra de Dios, pero que es más importante que vos envíes la palabra de Dios, que Dios envía la palabra de Dios. Dios mismo envía su palabra milagrosa a distancia sobre la persona por la cual vos estás intercediendo, y esa palabra lo salva, esa palabra lo sana, esa palabra lo transforma, esa palabra lo hace hijo de Dios, esa palabra lo hace santo, esa palabra lo perdona, esa palabra lo restaura, esa palabra le devuelve el matrimonio, esa palabra le alcanza y le devuelve la paz y le da liberación de toda opresión, y esa palabra le hace nueva vida y lo levanta por arriba de lo que jamás soñó. Esa palabra de autoridad. Da la palabra a Jesús a distancia, no hace falta que lo toques, tan solo la palabra. Es la palabra tuya la que creó de la nada el cielo y la tierra, y es la palabra tuya que de la nada crea el milagro para vos y crea el milagro para la persona por la cual vos estás rogando e intercediendo. Se opera la palabra de autoridad según tu seguridad en Dios. La palabra de seguridad opera el milagro. Autoridad y sumisión obedientes son las claves. Asegúrate de que vos sos gente que está bajo la autoridad de Dios. Y asegúrate que vos sos gente que está bajo la sumisión obediente de la palabra de Dios. Eso a vos te da seguridad. Él lo puso con su propio ejemplo. Él, el soldado, con su ejemplo puso lo que la palabra de Dios iba a hacer. ¿Qué dijo? ¿Recordás? Yo soy hombre de autoridad. Le digo y tiene que hacerlo, y más vale que lo haga porque si no pena de muerte para él. Y a su vez yo también tengo que estar bajo autoridad, y soy hombre de bajo autoridad, y me dan una orden y tengo que aceptarla y obedecerla, porque si no, pena de muerte para mí. Tan solo eso, Jesús, hacerlo en el mundo espiritual. Entonces, muchos oran
y lo he leído en muchas frases esto. Muchos oran y expresan frases como asómbranos, Señor, sorpréndenos. Y Jesús dijo, les digo que en Israel no ha hallado una fe tan grande como la de este soldado romano, como la de este hombre. Entonces Dios dice, es hora que me asombres y me sorprendas vos a mí con tu fe. Hoy hemos visto cuál es el camino. Hoy hemos visto cuál es el camino. Padre, que ahora un espíritu de autoridad venga sobre nuestras vidas. Que nosotros, Señor, recibamos de ti la palabra de intercesión y esa palabra la soltemos en intercesión, de seguridad por otros, sabiendo que vos nos vas a utilizar y que vos envías esta palabra de autoridad, de seguridad y hace milagros sobre otros. Señor Jesús, mientras yo ahora comparto esta palabra y oro esta palabra, yo creo que ahora vos enviaste la palabra de seguridad y la palabra creativa de Dios, y esa palabra ya operó milagros en todos aquellos que han escuchado y que se han atrevido a tomar esta palabra y orado por otras personas también. Y ellos reciben milagro tuyo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Nos encontramos la próxima semana con otra devocional y con otra palabra de seguridad de parte de Dios. Que Dios te bendiga muy ricamente.